Hay una pregunta que puede cambiar la manera en que entiendes la presencia de Dios. ¿Cómo saber que Dios permanece cerca cuando tus sentidos no encuentran ninguna señal de Él? Jesús conocía esa inquietud. Por eso, antes de marcharse, habló de una presencia que sus discípulos todavía no comprendían. No les prometió que jamás atravesarían el dolor. No les aseguró que todas sus preguntas tendrían una respuesta inmediata. Les habló del Espíritu Santo, el Consolador, aquel que permanecería con ellos cuando Jesús ya no estuviera físicamente delante de sus ojos. Y aquí comienza algo profundamente hermoso en el Evangelio de Juan. Dios no quiso limitar su presencia a un lugar, a un templo ni a un momento extraordinario. Quiso habitar cerca del ser humano de una manera mucho más profunda. Tal vez has confundido el silencio de Dios con su ausencia. Pero Juan nos invita a mirar más allá de lo que podemos sentir. Porque hay una presencia que puede permanecer, incluso cuando todo parece guardar silencio. Cuando Jesús pronunció estas palabras, sus discípulos estaban entrando en una etapa que jamás habían imaginado. Durante un tiempo habían tenido algo que nosotros no podemos experimentar de la misma manera, la presencia visible de Jesús caminando entre ellos. Podían escuchar directamente sus enseñanzas. Podían acercarse a Él. Podían hacerle preguntas. Podían observar sus reacciones ante el dolor, la enfermedad, el rechazo y la necesidad humana. Pero ahora Jesús les anunciaba que se marcharía. Y esa noticia no podía ser fácil de recibir. Habían depositado su esperanza en Él. Habían dejado atrás muchas cosas para seguirle. Habían comenzado a comprender que delante de ellos estaba alguien diferente a cualquier maestro que hubieran conocido. Y entonces Jesús les dice algo extraordinario. En Juan 14, 16, promete, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Hay una palabra aquí que merece detener nuestra atención, siempre. Jesús no habla de una compañía temporal. No habla de una presencia limitada a determinados lugares. No dice que el Espíritu estaría cerca únicamente cuando los discípulos fueran fuertes, cuando comprendieran todo, cuando su fe estuviera libre de dudas. La promesa tiene una permanencia que supera las circunstancias. Para siempre. Y después Jesús añade, el Espíritu de verdad, mora con vosotros, y estará en vosotros. Esta frase cambia completamente la dimensión del mensaje. Porque Jesús no está hablando solamente de que Dios estará cerca. Está hablando de una presencia que llegará a estar en ellos. El Dios que parecía distante para tantas personas deja de ser presentado únicamente como alguien al que se busca desde fuera. Jesús anuncia una relación mucho más íntima. Una presencia que acompaña desde el interior. Una presencia que enseña. Una presencia que recuerda. Una presencia que conduce. Y aquí Juan comienza a mostrarnos algo esencial acerca del Espíritu Santo. En Juan 14, 26, Jesús dice que el Consolador enseñará todas las cosas y recordará a sus discípulos aquello que Él les había dicho. Esto significa que la obra del Espíritu Santo está profundamente relacionada con la enseñanza de Jesús. El Espíritu no desvía la mirada hacia otra realidad. La vuelve hacia Cristo. Hace que sus palabras cobren profundidad. Hace que aquello que alguna vez escuchamos superficialmente pueda comenzar a penetrar en lugares de nuestra vida donde antes no habíamos permitido que llegara. Porque existe una diferencia entre conocer una enseñanza y ser alcanzado por ella. Podemos recordar una frase de Jesús durante años sin haber permitido todavía que cuestiona nuestra manera de vivir. Podemos conocer sus palabras y continuar tomando decisiones gobernadas por el miedo. Podemos hablar de fe y continuar viviendo como si todo dependiera exclusivamente de nuestras propias fuerzas. El conocimiento puede permanecer en la memoria sin transformar el corazón. Pero Juan presenta al Espíritu Santo como aquel que conduce hacia una comprensión viva de las palabras de Cristo,
Y esto también nos ayuda a comprender algo acerca de la presencia de Dios. No siempre se manifiesta de la manera que esperamos. Quizá esperamos una sensación intensa, una respuesta inmediata, una señal extraordinaria, algo que elimine cualquier posibilidad de duda. Pero Jesús habla de una presencia que puede ser mucho más silenciosa y, al mismo tiempo, mucho más profunda. Una presencia que enseña mientras atravesas un proceso, que recuerda una palabra cuando más necesitas escucharla, que confronta una decisión, que despierta la conciencia, que devuelve dirección cuando el camino interior parece confuso. Por eso, reducir la presencia del Espíritu Santo a una emoción sería quedarse muy lejos de lo que Juan está enseñando. El Espíritu Santo no aparece simplemente para hacernos sentir algo. Aparece para conducirnos hacia la verdad. Jesús lo llama precisamente el Espíritu de verdad. Y cuando llegamos a Juan 16, esta idea adquiere todavía mayor profundidad. Jesús explica que el Espíritu guiará a sus discípulos a toda la verdad. No se trata únicamente de recibir información. Se trata de ser conducidos. Porque conocer la verdad y permitir que la verdad dirija nuestra vida son realidades diferentes. Y quizá aquí exista una pregunta que merece acompañarnos durante unos segundos: si el Espíritu Santo está destinado a guiarnos hacia la verdad, ¿estamos realmente dispuestos a dejarnos guiar? Porque pedir la presencia de Dios resulta sencillo. Aceptar su dirección puede ser mucho más difícil. Queremos consuelo. Pero no siempre queremos corrección. Queremos paz. Pero no siempre queremos abandonar aquello que perturba nuestra conciencia. Queremos escuchar a Dios. Pero algunas veces deseamos que su voz confirme exactamente lo que ya habíamos decidido. Y el Evangelio de Juan presenta al Espíritu Santo de una manera mucho más profunda. Su presencia no está diseñada para acomodarnos en nuestras propias certezas. Está orientada hacia Cristo, hacia la verdad, hacia una transformación que comienza desde dentro. Por eso, cuando Jesús dice, "No os dejaré huérfanos", no está pronunciando simplemente una frase de consuelo. Está anunciando que su partida visible no significaría abandono. La presencia de Dios continuaría acompañando a sus discípulos. Y esa promesa abre una pregunta todavía más profunda: ¿qué significa vivir sabiendo que la presencia de Dios puede acompañarte incluso cuando no puedes percibirla? Ahí es donde comienza una de las enseñanzas más profundas del Evangelio de Juan. Porque la presencia de Dios no depende de que nuestros ojos puedan verla, ni de que nuestras emociones puedan demostrarla. Depende de una promesa. Y esa promesa todavía tiene algo más que decirnos. La promesa de Jesús adquiere todavía más profundidad cuando comprendemos el momento en que fue pronunciada. Los discípulos estaban acostumbrados a buscar a Jesús con los ojos. Si necesitaban una respuesta, sabían dónde encontrarlo. Si surgía una dificultad, podían acercarse a Él. Si alguien sufría, podían contemplar cómo respondía. Pero Jesús estaba preparando sus corazones para una realidad diferente. Su presencia física dejaría de ser la forma en que lo encontrarían. Y entonces aparece una verdad que también puede transformar nuestra manera de vivir la fe: la presencia de Dios no queda limitada por aquello que nuestros sentidos pueden comprobar. En Juan 14, 18, Jesús dice, "No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros". No es una promesa dirigida a personas que lo tienen todo resuelto. Es pronunciada ante discípulos que pronto experimentarían desconcierto, miedo y dolor. Jesús sabía lo que estaba delante de ellos. Sabía que llegarían horas en las que parecería que todo aquello en lo que habían confiado se estaba derrumbando. Y precisamente antes de ese escenario les habla de una presencia que permanecería. Esto resulta profundamente significativo. Porque cuando pensamos en la presencia de Dios, podemos imaginar que su evidencia debería ser la ausencia de dificultades.
Pero Juan presenta algo diferente. La compañía de Dios no significa una existencia sin dificultades. Significa que las dificultades no tienen la última palabra. El Espíritu Santo no fue prometido para construir una vida sin noches difíciles. Fue prometido para acompañar al discípulo dentro de ellas. Y aquí debemos detenernos. Porque existe una diferencia enorme entre pedirle a Dios, quita de mi camino todo aquello que me duele, y decir, permanece conmigo mientras atravieso aquello que todavía no comprendo. La primera oración busca únicamente modificar las circunstancias. La segunda reconoce algo más profundo, que incluso dentro de una circunstancia que no cambia inmediatamente, Dios puede estar obrando en nosotros. Juan 16, 7 contiene otra afirmación sorprendente. Jesús dice que es conveniente para sus discípulos que Él se vaya, porque entonces enviará al Consolador. Humanamente, aquello parecía imposible de entender. ¿Cómo podía ser mejor que Jesús se marchara? ¿Cómo podía su ausencia convertirse en algo conveniente? Pero Jesús estaba revelando una dimensión de la presencia divina que sus discípulos todavía no podían comprender. Su relación con ellos no terminaría con su partida. Cambiaría su forma. Ya no caminarían junto a Él por los caminos de Galilea, pero recibirían al Espíritu de verdad. Y ese Espíritu tendría una obra permanente. No simplemente acompañarlos desde fuera. Habitaría en ellos. Esta palabra debería hacernos detener, porque significa que la relación con Dios no se reduce a entrar ocasionalmente en un lugar sagrado, escuchar una enseñanza o experimentar un momento de emoción espiritual. La presencia divina alcanza al interior, allí donde nadie más puede entrar, en los pensamientos que ocultamos, en las decisiones que todavía no hemos tomado, en las heridas que no sabemos explicar, en las luchas que jamás contamos. Y precisamente allí, el Espíritu Santo puede conducirnos hacia Cristo. En Juan 15, 26, Jesús vuelve a hablar del Espíritu como aquel que dará testimonio acerca de Él. Esto es fundamental, porque el Espíritu Santo no busca convertirse en el centro de una experiencia desconectada de Jesús. Su misión apunta hacia Cristo. Nos lleva nuevamente a sus palabras, a su carácter, a su verdad, a su manera de amar. Por eso, cuanto más profunda es una experiencia espiritual genuina, más debería acercarnos a Jesús y no simplemente a nosotros mismos. No se trata de perseguir sensaciones. Se trata de permitir que Cristo ocupe un lugar cada vez más profundo en nuestra existencia. Y aquí aparece una dimensión que puede pasar desapercibida. El Espíritu Santo no solamente consuela, también revela. En Juan 16, Jesús explica que el Espíritu convencerá al mundo respecto al pecado, la justicia y el juicio. Es decir, la presencia divina no siempre resulta cómoda. Hay ocasiones en que Dios consuela, pero también existen momentos en que Dios muestra aquello que necesita cambiar. Y ambas cosas forman parte de su obra. Una presencia que únicamente nos tranquilizara, pero jamás nos transformara, sería demasiado pequeña para aquello que Jesús está anunciando. El Espíritu Santo puede traer descanso, pero también puede despertar nuestra conciencia. Puede fortalecer, pero también puede confrontar. Puede sostenernos cuando estamos débiles y, al mismo tiempo, mostrarnos aquello que debemos entregar. Porque Dios no desea únicamente que nos sintamos mejor. Desea llevarnos hacia la verdad. Y la verdad puede sanar precisamente porque primero tiene el valor de mostrarnos aquello que necesita ser sanado. Por eso, cuando una persona comienza a caminar seriamente con Dios, puede descubrir algo inesperado. La presencia divina no siempre confirma lo que quiere escuchar. En ocasiones revela lo que necesita escuchar. Y ahí comienza una transformación verdadera.
No una transformación basada en apariencia. No una modificación superficial del comportamiento, sino una hora silenciosa que alcanza las motivaciones, los pensamientos y las decisiones. Quizá por eso algunas respuestas de Dios no llegan como una voz audible. Llegan como una verdad que de repente comprendemos, como una palabra de Jesús que adquiere un significado diferente, como una convicción que nos invita a abandonar aquello que sabemos que está dañando nuestra vida, como una paz que no elimina inmediatamente el problema, pero cambia nuestra manera de atravesarlo, como una fuerza interior que aparece cuando nuestras propias fuerzas ya no parecen suficientes. Y entonces comprendemos algo: la presencia de Dios no siempre cambia primero lo que ocurre alrededor de nosotros. Muchas veces comienza cambiando lo que ocurre dentro de nosotros. El problema puede seguir allí. La espera puede continuar. La respuesta puede tardar. Pero algo comienza a transformarse en el interior. La desesperación empieza a ceder. La mirada cambia. La confianza recupera espacio. Y la persona descubre que no estaba caminando completamente sola. Jesús sabía que sus discípulos necesitarían precisamente eso. No solamente instrucciones para recordar. Necesitaban una presencia que permaneciera. Por eso, cuando Juan registra estas palabras, no está simplemente contando lo que Jesús dijo antes de su partida. Está mostrando una promesa que atraviesa toda la experiencia cristiana: Dios no abandona a los suyos cuando dejan de percibirlo. El silencio no tiene autoridad para cancelar una promesa. La incertidumbre tampoco. La distancia emocional tampoco. Porque la fe comienza a madurar cuando dejamos de depender exclusivamente de lo que sentimos y aprendemos a descansar en aquello que Cristo dijo. Y quizá aquí debemos hacernos una pregunta mucho más personal: ¿qué haces cuando no sientes la presencia de Dios? ¿Te alejas? ¿Concluyes que Él ya no está? ¿O permaneces, confiando en que una promesa puede ser verdadera incluso durante una temporada en la que tus emociones no consiguen confirmarla? Juan nos está preparando para comprender que la presencia de Dios no siempre llega como esperamos. A veces se percibe como consuelo, otras veces como dirección, en ocasiones como corrección. Y también puede aparecer como una quietud interior que no tiene una explicación sencilla. Pero siempre existe una dirección: llevarnos hacia Jesús. Y cuando finalmente comprendemos esto, la pregunta deja de ser solamente ¿dónde está Dios? Y comienza a convertirse en otra: ¿qué quiere Dios formar en mí mientras permanece conmigo? Esa pregunta abre una puerta todavía más profunda. Porque el Espíritu Santo no solamente fue enviado para acompañarnos, fue enviado para transformar nuestra relación con Dios, con la verdad y con nuestra propia vida. Y es precisamente allí donde Juan nos conduce hacia una de las imágenes más hermosas de todo su Evangelio: el agua viva. En el capítulo 7 de Juan, durante una celebración en Jerusalén, Jesús pronuncia una invitación que parece sencilla, pero contiene una profundidad inmensa. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No está hablando únicamente de una necesidad física. Está hablando de una sed que puede existir incluso cuando exteriormente parece que nada falta. La sed de sentido. La sed de verdad. La sed de una presencia que ninguna posesión puede sustituir. Y entonces Jesús añade: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan explica que Jesús estaba hablando del Espíritu. Observa la imagen. No habla de unas pocas gotas. Habla de ríos. Algo que nace en lo profundo y comienza a desbordarse hacia la vida. Esto nos permite comprender que la presencia del Espíritu Santo no fue anunciada simplemente para ocupar un espacio vacío. Su presencia produce movimiento. Lo que recibe comienza a entregar. Lo que es restaurado comienza a convertirse en fuente de consuelo para otros.
Lo que encuentra dirección puede ayudar a iluminar el camino de alguien más. Pero todo comienza con una invitación: venga a mí y beba. Jesús no comienza exigiendo que la persona tenga todas las respuestas. Le pide que reconozca su sed. Y quizá esa sea una de las cosas más difíciles de admitir. Reconocer que necesitamos a Dios. Reconocer que existen vacíos que no podemos resolver con actividad. Que hay cansancios que dormir no consigue eliminar. Que existen preguntas que ningún logro puede silenciar. Que podemos estar rodeados de personas y, aún así, experimentar una profunda sensación de distancia interior. Y justamente allí aparece Cristo. No ofreciendo una distracción, ofreciendo vida. El Espíritu Santo, entonces, no representa una idea abstracta dentro de la fe cristiana. En el Evangelio de Juan aparece como la presencia prometida por Jesús. La presencia que enseña. La presencia que recuerda. La presencia que guía. La presencia que da testimonio de Cristo. La presencia que puede permanecer incluso cuando nuestros sentidos no encuentran evidencias inmediatas. Y esto nos devuelve a aquella pregunta con la que comenzamos: ¿cómo saber que Dios permanece cerca cuando no puedes percibir ninguna señal de Él? Tal vez la respuesta no siempre consiste en recibir una señal. Tal vez consiste en aprender a confiar en una promesa. Jesús dijo: no os dejaré huérfanos. No dijo: jamás tendrán momentos de incertidumbre. No dijo: jamás llorarán. No dijo: jamás sentirán temor. Dijo: no os dejaré huérfanos. Y existe una enorme diferencia. La fe no consiste en negar aquello que duele. Consiste en descubrir que el dolor no tiene capacidad para expulsar a Dios de nuestra historia. Puedes atravesar una temporada que no entiendes. Puedes orar sin encontrar inmediatamente la respuesta que esperabas. Puedes sentir que el cielo guarda silencio. Pero el silencio no convierte en falsa la promesa de Cristo. Por eso, quizá esta noche, o en el momento en que estés escuchando estas palabras, no necesitas fabricar una emoción religiosa. No necesitas convencerte de que todo está bien. Puedes simplemente acercarte a Dios con aquello que realmente llevas dentro. Con tu cansancio. Con tus preguntas. Con aquello que todavía no sabes entregar. Y decirle: Señor, aquí estoy. Oremos. Padre eterno, me acerco a ti sin pretender ocultar aquello que sucede dentro de mí. Tú conoces mis pensamientos antes de que encuentre palabras para expresarlos. Conoces mis temores. Conoces mis silencios. Conoces esas partes de mi vida que intento comprender y aquellas que todavía no sé cómo entregarte. Por eso, Señor, no vengo buscando una experiencia pasajera. Vengo buscando tu verdad. Jesús, tú prometiste que no dejarías huérfanos a los tuyos. Permíteme descansar en esa palabra. Cuando mi mente se llene de incertidumbre, recuérdame tu promesa. Cuando mi corazón se incline hacia el miedo, vuelve mi mirada hacia ti. Cuando no comprenda lo que sucede, enséñame a permanecer. Y cuando mis propias fuerzas comiencen a desaparecer, hazme recordar que tu presencia no depende de mi fortaleza. Espíritu Santo, guía mi interior hacia la verdad. No permitas que confunda mis deseos con tu dirección. No permitas que busque únicamente aquello que quiero escuchar. Enséñame también a recibir aquello que necesito comprender. Corrige mis caminos cuando sea necesario. Ilumina aquello que permanece oculto. Dame discernimiento para reconocer lo que viene de ti y sabiduría para apartarme de aquello que me aleja de Cristo. Cuando esté herido, consuélame. Cuando esté confundido, oriéntame. Cuando esté débil, fortaléceme. Cuando haya perdido la esperanza, recuérdame que tu presencia no desaparece porque mis emociones hayan cambiado. Y cuando llegue el silencio, cuando no encuentre respuestas,
Cuando mis ojos no puedan ver ninguna señal, enséñame a permanecer. Padre, haz que de mi interior también puedan brotar esos ríos de agua viva de los que habló Jesús. Que aquello que recibo de ti no termine únicamente en mí. Que pueda llevar paciencia donde existe desesperación. Verdad donde existe confusión. Consuelo donde existe tristeza. Y esperanza donde alguien haya comenzado a pensar que todo está perdido. No permitas que busque tu presencia únicamente para sentirme mejor. Enséñame a buscarte para conocerte, para obedecerte, para permanecer en ti, para que mi vida sea transformada desde lo profundo. Y cuando vuelva a preguntarme, ¿dónde está Dios?, permíteme recordar las palabras de Jesús. No os dejaré huérfanos. Que esa promesa permanezca conmigo. En mis días claros. En mis noches difíciles. En la espera. En la incertidumbre. En aquello que comprendo, y también en aquello que todavía no comprendo. Porque tú permaneces. Y si tú permaneces, entonces todavía puedo seguir caminando. Amén. Quizá no siempre puedas explicar lo que Dios está haciendo. Quizá tampoco puedas percibir su presencia de la manera que esperabas. Pero el Evangelio de Juan deja una verdad profundamente arraigada: Cristo no prometió abandonar a los suyos. Prometió enviar al Consolador, el Espíritu de verdad, la presencia que permanece. Por eso, cuando llegue el silencio, no tengas prisa por concluir que Dios se ha marchado. Detente. Permanece. Escucha. Y recuerda las palabras de Jesús: no os dejaré huérfanos. Porque algunas de las obras más profundas de Dios pueden comenzar precisamente allí donde nuestros sentidos ya no encuentran nada que demostrar.